Muy bien, amigos y amigas, continuamos el desarrollo de esta revista informativa Tele 15 y ahora estamos en el momento de las entrevistas. Una entrevista principal que tendremos este día y es con la presencia de Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, ex juez del Tribunal Constitucional, un experto en los asuntos migratorios y de la legislación constitucional en diferentes aspectos. Con él vamos a conversar sobre una diversidad de temas, pero centrándonos en la situación de Haití. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, un honor estar aquí. Bueno, Wilson, usted Hola. llega en un momento en que República Dominicana, no República Dominicana, el mundo presenció el asesinato del presidente de Haití. Ya Haití había tenido precedentes de asesinatos de presidentes. Incluso creo que el último fue cuando lo sacan de la embajada francesa y lo mataron. Pero en el caso particular de República Dominicana, yo recuerdo en el 1992 fue la intervención de las Naciones Unidas encabezada por Estados Unidos para reponer a Aristide. Y en un momento determinado, si mal no recuerdo, las autoridades norteamericanas le pidieron al presidente Balaguer la posibilidad de habilitar casas de campañas de este lado en territorio dominicano para refugiados haitianos, a lo que según se ha dicho, Balaguer se negó rotundamente. Tenemos una situación sumamente delicada ahora. ¿Cómo usted, que conoce bien el tema, evalúa la situación que se está pasando? Bueno, no hay duda de que es una situación difícil. Hay toda una tradición de accidentes y de situaciones políticas convulsas en Haití. Ha habido incomprensión desde el mismo momento en que ellos se crearon como Estado, que dicho sea de paso, fue el primer Estado latinoamericano. Esa gente se independizaron en 1804 y sin duda que no aprovecharon eso para presentar al mundo un ejemplo de desarrollo social, de progreso como Estado. Todo lo contrario. Inmediatamente se dividieron, crearon inclusive formas de gobiernos diferentes. ¿Crearon dos reinados? Exactamente. Entonces, toda esa situación a lo largo de la historia se ha proyectado en los términos en que estamos viendo. O sea, la convulsión de la vida haitiana ha sido permanente. Yo digo que por fortuna Duarte tuvo esa visión y logró realmente hacer las cosas como la hizo. Y pienso que, imaginémonos que nosotros no hubiésemos conseguido la independencia y estuviéramos dependiendo de Haití, ¿cuál sería la suerte de los dominicanos? Y por eso yo digo, cuando hablamos de Duarte, decimos, mira, Duarte logró su propósito, no del todo, pero en buena medida. Esta es la muestra, la diferencia entre una sociedad y otra. Lo cierto es que todos los países del mundo, ¿verdad?, todos los estados están tranquilos, consiguieron su independencia y ya, y se desarrollaron sin sobresaltos. La República Dominicana, desde el mismo momento que se constituye, ¿verdad?, tuvo que librar 12 años de luchas, de confrontaciones entre batallas, encuentros y combates importantes, 29 para 12 años de lucha para consolidarse luego de proclamarse su independencia. Pero desde entonces no ha tenido quietud. Y día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, lucha por sostener y mantener su independencia, su soberanía, porque siempre ha estado amenazada. Es decir, todo el mundo ha estado tranquilo, menos este país. Por eso se dice que no hay un país que haya luchado más por ser independiente, soberano, por autodeterminarse, Bueno, que este. de hecho,
enfrentamos a los ingleses, a los franceses, a los haitianos, a los norteamericanos. Sí. O sea, sí. Y a los españoles. Pero tú sabes qué es lo malo. Tú sabes qué es lo malo que todavía. Porque no solo se lucha por la soberanía respecto de la vecindad con Haití y de la amenaza que ha representado, sino Estados Unidos, que no ha cesado. Es decir, si uno se pone a ver ese tratado que rechazó el Tribunal Constitucional y este otro que está pendiente de ser conocido, se da cuenta que amenazas serias respecto de la soberanía, de la independencia y de la autodeterminación se expresan. Y los organismos internacionales, pues no cesan, lo mismo. Quieren interferir en la política nuestra. ¿Cuáles son los puntos clave, fundamentales, que chocan con la soberanía nacional dentro de ese tratado de preaduanal o preclans, como le llaman ellos en inglés, que hoy está en el Tribunal Constitucional y que no le han dado salida? Bueno, hay varios puntos. Uno de ellos es que ese tratado procura que agentes, ¿verdad?, de migración norteamericanos puedan moverse en todo el ámbito de los puertos y aeropuertos armados, con entera libertad, con la posibilidad de aprender, de hacer preso a dominicanos, con el uso de armas. En territorio dominicano. Y además que puedan hacer entrenamientos en territorio dominicano. Una fuerza extranjera va a tener esa libertad de en mi territorio, y pongo mí como ejemplo para que se entienda, en mi territorio, moverse a sus anchas, armados, si no están de acuerdo como yo camino, apresarme y al mismo tiempo entrenarse en nuestro país. Sí, y además llevarle a usted a interrogatorios y después que ellos, cuando ellos entiendan, entregarse a la autoridad nacional. Sí, si encuentran alguna culpa. Si encuentran algo, por alguna razón. Pero sin embargo, el mismo tratado dice que eso no va en desmedro o no va en contra de la posibilidad de que al llegar a territorio norteamericano usted sea objeto de chequeo de nuevo. Pero no solo eso, hay también un asunto en lo que tiene que ver con la cuestión de los refugiados. Es decir, habilita la posibilidad de la puesta en práctica de políticas orientadas a esa cuestión de refugiados. Aceptar aquí a determinados refugiados. Entonces, eso es muy delicado. Y esos puntos, porque hay otros puntos que son tal vez menos trascendentes desde el punto de vista de lo que es la soberanía del país, pero en sentido general eso no aporta. Eso lo han querido presentar como una ventaja para el país, como una ventaja competitiva, porque la competencia turística de nuestro país quiere eso, y sin embargo al país se lo están ofreciendo, y el país entonces resiste, y vamos a perder. No, hombre, aquí faltan habitaciones para ser ocupadas. Aquí todos los días se está dando un palazo, un Picasso, para construir hoteles. ¿Por qué? Porque faltan habitaciones. Tal como me dicen a mí que eso va a procurar la atracción turística y a incrementar de alguna manera esa presencia de personas que vengan a hacer turismo al país. Doctor, me llama mucho la atención y lo he escuchado atentamente. No es la primera vez que usted está con nosotros, pero también en otros programas. Usted dijo al principio de la entrevista que nosotros hemos estado durante mucho tiempo teniendo que pelear por nuestra soberanía. Sí. Tenemos los haitianos que siempre han estado ahí, don Geraldino hizo un recuento, España, Francia, Inglaterra, todo el que ha querido. Usted pone el ejemplo de los Estados Unidos. Sí. Yo quiero preguntarle, entre la historia que usted conoce y ha señalado, y entre esto que usted está hablando ahora del sistema nuevo aduanal, ¿qué culpa tenemos los dominicanos de permitir o de sufrir toda esa injerencia que nos ha marcado toda la vida? Bueno, mire, lo primero es que desafortunadamente la autoridad nacional no ha sido suficientemente enérgica, responsable,
para hablar con los norteamericanos y con quien sea de pie. Es decir, fíjese que aquí se le arrebató un visado a un alto funcionario de la nación, al presidente de la Junta Central Electoral, y fueron altos funcionarios de orden diplomático norteamericano a su despacho a buscarle su asunto que le pertenecía, su documento que le pertenecía, su pasaporte que le pertenecía, que era de él, porque es un documento de identidad personal. Y la presidencia de la República, que quien dirige la política exterior, la política internacional, no reaccionó. No presentó una nota de ni se pidió ningún tipo de explicación. Todo lo contrario, parecía que como sociedad y gobierno estábamos celebrando. Usted me entiende, cuando eso ocurre es porque no hay personas con suficiente responsabilidad y concepto de lo que es un Estado. La ley sí permitía que se cancelara. Nos ha faltado. Podía hacerlo, pero ante un alto funcionario de la nación tenía que explicar por qué. Y no tenía que pedir el documento, podía cancelarlo. Claro, y yo no lo hubiera entregado. Claro. No debería decirle, salga de mi despacho en este mismo momento. Él lo hizo inmediatamente. Él lo hizo al final. Sí, sálgase de mi despacho. Al final él lo hizo. Eso es lo que falta aquí, la dignidad del funcionario, de los jefes de Estado con respecto a la soberanía nacional. Pero me voy a la inquietud de Ana Mercy, que no está completamente satisfecha, entiendo yo. Y aprovecho por el planteamiento que hace ella de la historia, y le recomiendo un libro de Juan Bosch, que por cierto Geraldino leyó y que en un momento me recomendó y estuvimos hablando de eso. El Caribe, frontera imperial. El Caribe, frontera imperial. Así es. Porque todos han tenido que ver con lo que ha acontecido históricamente en esta isla. Las grandes potencias comenzaron con el problema de traer a los negros robados y apresados en las costas africanas. Porque mataron a los indios. Entonces tenían que traer una mano de obra fuerte y robaron a esos haitianos que están ahí, que son los ascendientes, los descendientes de aquellos primeros esclavos, en barcos negreros que murieron millares y millares. Nosotros también tenemos ascendencias. Sí. También. Claro. Sí. Bueno, claro, eso vino también. Por supuesto que sí. Claro. Y fruto de todo ese proceso. Claro. Entonces, esas potencias que crearon todos estos problemas aquí, usted la ve hoy, que se niegan o no tienen o son irresponsables para darle una solución al problema haitiano que ellos crearon, porque los haitianos existen, porque los africanos que llevaron ahí, Francia que los explotó con su colonia francesa en Santo Domingo y sacó mucho provecho y hasta le cobró su independencia hasta el otro día, y Estados Unidos que cuando empezó su expansión ocupó Haití y explotó sus riquezas naturales hasta ahora. Así es. Inglaterra con el tema de los negreros, España ni se diga. O sea, entonces estas potencias usted la ve con una irresponsabilidad. Eso no es problema de nosotros. Y han expoliado ese país. Sin embargo, mi pregunta iba porque a mí me llama mucho la atención cómo relacionamos la historia y cómo quizá estamos viviendo cosas muy parecidas. Y quería hacerle la pregunta también en torno a qué culpa han tenido las autoridades dominicanas en todo lo que se vive entre una nación y otra. Sí, mire, yo creo que la República Dominicana ha sido muy solidaria con Haití. Ha habido siempre una disposición abierta de colaboración, de cooperación, de ayuda. Y eso es manifiesto. Bueno, si el presupuesto nacional de la nación en este momento tiene un 20% destinado a la salubridad de los haitianos, el 20% del presupuesto general de la nación, y nosotros estamos corriendo, ¿verdad?, con el amparo de millones de personas aquí, haitianas, Sí. Aquí no es 500,000, como dicen por ahí, ni 600,000. Sí, eso puede estar en un barrio. Y cogiendo prestado para enfrentar el tema de la salud de la pandemia. Exacto. Entonces, el país, este país, ha pagado una alta cuota y ha sido solidario. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que no ha habido correspondencia. Es decir, Haití nunca ha respetado acuerdo alguno.
ellos nos ven a nosotros porque ellos han sido educados de esa forma, como se ha dicho aquí. Ellos nos ven a nosotros como responsables de su infortunio. Ellos no se dan cuenta que no han sido capaces de organizarse y el país, nosotros aquí cometemos errores todos los días, porque no hay el diseño de una política, no se ha pensado en una política especial. Fíjese que hace poco que el director general de Migración hizo una declaración pública y dijo que iba a dotar de carnet a los haitianos que hacían el negocio en frontera. Gente incontrolada porque ahí no se sabe cuánto ingresan. ¿Los que hacían negocios en la frontera? Sí. ¿Y los guardias de aquí qué le vamos a dar? Exactamente. Entonces yo digo, pero un país puede acreditar y expedir un documento de identidad personal a un súbdito de otro estado sin constituir eso una incursión en el ámbito de soberanía de ese estado. Nos pueden criticar, Óigame, obviamente, por eso. Pero inclusive el problema nuestro y que hemos tenido con los cañeros y con una serie de haitianos de aquella época fue precisamente que el SEA dio unos carnés y se ampararon en esos carnés para exigir y reclamar derechos, ¿verdad?, de nacionalidad. Hasta la fecha de hoy tenemos esas luchas. Todavía está eso. Claro. Entonces, no indica eso que hay improvisaciones imperdonables que no deben darse en estos tiempos. Yo, por ejemplo, compro el discurso del presidente actual, del licenciado Abinader. Oye, la comunidad internacional que asuma su responsabilidad, que no hay solución en la República Dominicana para Haití. Ahora, Winston, ¿cómo tú resolverías el tema? Porque es complicado, esto. Porque viene el inmigrante, viene sin documentación porque su Estado no se lo provee. Pero el Estado Dominicano organizado tiene que ver que hay un inmigrante ilegal que debe registrar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo identificamos? Mire, ¿cómo le damos un documento para o sea? Hay que aplicar la ley. El problema es que los estados de derecho se caracterizan porque cumplen la ley y respetan la autoridad legítima. La ley de migración, ¿qué dice? Oye, el ilegal se manda a su país. Sí. Puro y simple. Bueno, sí, esa es la teoría. Puro y simple. No, es fácil. No es fácil porque aquí es un negocio. Es fácil porque nosotros podemos exigirle a Haití que esas personas que vienen a trabajar aquí y que deben venir de manera organizada y autorizada para trabajar aquí en el país, deben venir con una documentación de su país. Pero no hay documentación en Haití. Bueno, pero ellos cuando quieren dan documentación, porque ellos dan pasaportes porque pagan, lo que pasa es que ellos le cobran. Ahora yo le pregunto. Diríamos que no son ilegales, porque dicen que no hay seres humanos ilegales. Sino bueno, pues mira que sí, pues mira, lo que no es conforme a la ley es ilegal. Hay un principio de legalidad. Doctor, cuando yo le hacía la parte de la pregunta, me refería a esa parte dominicana que por negocio lo deja pasar. Porque queremos acusar de que vienen ilegales, pero si tú tienes un cordón militar, si tú tienes políticas claras, ¿quiénes la violan? Bueno, y esos son fallos nuestros y de la voluntad. Bueno, fíjate, ciertamente hay una responsabilidad de gente que está aquí y de comerciantes, porque ahora el empresariado y el comercio entienden que todo se vale en aras del comercio y la empresa. O sea, poco importa salud, no importa nada. Y los que demandan apertura de fronteras son los que están haciendo negocito en Dajabón. Para ellos ese es su mundo y su vida. No le importa lo demás. Entonces, realmente es un problema que no hay duda, que es complejo. Ahora, el Estado dominicano, que es lo que yo digo, tiene que sentarse a hacer planificaciones. Nosotros planteábamos precisamente en el día de ayer la necesidad de que primero que no se abra la frontera hasta que no haya condiciones de seguridad que nos hagan pensar de manera cierta que no hay un riesgo para la República Dominicana en términos de su seguridad interior, ¿verdad? En términos de su soberanía, que hay que establecer los estamentos de milicia, es decir, los campamentos militares en zona fronteriza y semifronteriza de manera permanente, que hay que crear una infraestructura material para que los soldados dominicanos
vivan en dignidad en esa zona, que ellos puedan estar allí, ¿verdad?, en condiciones humanas, pero que además ellos reciban salarios adecuados, ¿verdad?, de alguna manera incrementados, que tengan facilidades y que puedan hacer su rol, ¿verdad?, con el orgullo patrio, no en condiciones de precariedad, que ellos estén rezando para salir de la zona fronteriza, que de hecho está muy olvidada, pese a que la Constitución de la República establece la necesidad de apoyo y de políticas especiales para su desarrollo turístico, desarrollo económico, desarrollo social, inclusive desarrollo en términos del conocimiento y de la cultura. Doctor, perdón que le interrumpa. Una pregunta, pero me la responde breve porque se nos acaba el tiempo. ¿Debe o no debe el Tribunal Constitucional aprobar o no aprobar el proyecto preaduanal? Mire, yo estoy claro. El Tribunal Constitucional tiene que mantener su línea. Tiene que mantener su línea de defensa de la soberanía dominicana. Eso choca con la Constitución de la República y en particular con el artículo relativo a la soberanía dominicana. Aprobar eso sería el tribunal cometer un error y un desacierto, por cuanto es la instancia que tiene que ejercer el control de constitucionalidad, y evidentemente que ese tratado viola la Constitución de la República. Así que yo espero que Dios ilumine las mentes y el corazón de cada uno de los jueces para que un asunto como ese no sea aprobado, porque no hay duda que se va a constituir en un elemento de vergüenza para nuestro país. Bueno, muy bien. Antes de despedir, agradecerle al doctor, que nos ha traído un material. Uno interesante. Tuvimos ahora un nuevo aniversario del fallecimiento de Sánchez. Del fusilamiento. De su muerte trágica. El su 4 muerte de trágica, julio de 1861. Y también este otro que tiene la ley de protección a los símbolos patrios. Le traje a Sánchez, nada más para que ustedes vean en la página 33, que dice Sánchez, en 1861. Mientras Haití no dé una prueba palmaria de su buena disposición para con la República Dominicana y a favor de su independencia, los habitantes de este estado permanecerán bajo influencia de los recuerdos y de la hazaña tradicional que aterrorizaron los ánimos con los nombres de Toussaint Louverture, de Salines, Rivière, Zuluc, sin que se escape de la reprobación del mayor número el mismo Boyer, cuya política egoísta explotó y gobernó la parte este como una provincia conquistada. En ese tiempo, ¿verdad? Muy bien. Ese tiempo. Señoras y señores, nos vemos mañana. Feliz día.